Hola, buenas tardes. Jueves 2 de julio. Otra reunión que vamos a hacer, otra discusión en este Instagram Live para hablar de hormonas y fertilidad, hormonas, infertilidad, hormonas y embarazo. Uh, También lo que les pido es que, como el tema es relativamente amplio e incluye muchísimos variantes de tratamiento, me pueden preguntar de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa relacionado con los tratamientos que vamos a estar hablando y cualquier otro tema también. Uh, ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias microscópicas que circulan en el cuerpo y que básicamente son como transmisores de información, como mensajeros. Pueden ser de distintas estructuras bioquímicas y en la fertilidad hay distintas hormonas como ser la FSH, la LH, el estradiol, la progesterona, la HCG, que son las que más nos importan a nosotros. Vamos a empezar hablando de un poco del ciclo menstrual y qué hormonas participan en este ciclo menstrual. La FSH, que es la hormona folículo estimulante o Follicle Stimulating Hormone, es una hormona producida por una glándula del cerebro, la pituitaria, que en la mujer lo que hace es estimular el crecimiento de los folículos, aquellas estructuras dentro de los óvulos que le dan cabida al desarrollo de los óvulos. La otra hormona que participa es la LH, que es la que hace, digamos, el desarrollo final de ese folículo, la maduración de ese folículo, y cuando al final de la maduración se va a ovular, la LH es la que desencadena la ovulación, la ruptura de ese folículo para que el óvulo se libere y en un ciclo natural pueda ocurrir la fertilización en la trompa. Eh, Hay una paciente que conozco que me está pidiendo estar en el video, entonces vamos a ver si quiere estar en vivo eh, y podemos hablar con ella. La otra hormona, Yo hola, ¿qué tal? aquí sigo en su oficina, pero me pareció como que muy interesante compartirlo con mis seguidores, que de hecho les hice una encuesta. Entonces, más bien lo voy a dejar hablar y que usted siga, pero se me hace interesante que mis seguidores escuchen mucha información, que muchos ya me respondieron, Julie, sí, sí, sí. Entonces los dejo Bueno, hablar. y te dejo conectada entonces. Por favor. Perfecto. Entonces, el estradiol es la hormona por naturaleza femenina que el folículo va a estar produciendo cuando en un ciclo menstrual se va desarrollando el folículo y va creciendo. Es la hormona que los ovarios producen y que tiene efectos sobre distintos órganos. El más importante, en lo que nos importa ahora, es el útero. Es la hormona que va a estimular al endometrio a crecer, a desarrollarse y que sea receptivo a una implantación, trabajando en conjunto con la otra hormona que produce el folículo, que es la progesterona, que es la hormona que se produce luego de la ovulación.
y que produce de nuevo una maduración distinta a la del estrógeno en el endometrio, en la cavidad endometrial. Cuando se empieza la exposición del útero a la progesterona, hay cambios irreversibles que van preparando a ese útero para recibir a un embrión y hacen que en determinado día, aproximadamente 5 o 6 días después de la ovulación, sea el momento adecuado para que ese embrión que se formó en la trompa en un ciclo natural llegue al útero y se implante. Entonces, hablamos de la FSH, LH, estradiol y progesterona, y la última que voy a mencionar, antes de empezar a hablar más de tratamientos y cómo utilizamos esas hormonas, es la HCG, por las siglas en inglés de Human Chorionic Gonadotropin, que mucha gente la denomina la subunidad beta o la beta, porque es la hormona que caracteriza al embarazo. Cuando hay implantación del embrión en el endometrio, uno lo detecta de una manera bien temprana porque ya sea en orina, de una manera no tan sensible, pero mucho más sensitiva si se hace una prueba de sangre, la presencia de la HCG, de la beta, indica que hay embarazo. Hay ciertas excepciones, porque muchas veces se da una inyección para que se rompa ese folículo y esa inyección tiene HCG, porque el HCG tiene una estructura muy parecida a la hormona LH, que es la que en una situación natural se eleva y va a romper el folículo permitiendo la ovulación. Como la HCG tiene lo que se llama una vida media muy prolongada, eso quiere decir que el cuerpo tarda mucho en eliminarla. Quiere decir que la hormona, la inyección que uno se puede dar, dura mucho dentro del cuerpo. Si el test de embarazo se hace muy cerca de la inyección que se le dio a la paciente, puede ser que uno esté detectando esa hormona que fue administrada y no la que es producida por el embarazo. Esto se soluciona repitiendo el test después de un par de días y si la HCG es por un embarazo que es normal, que está creciendo, entonces uno ya va a saber que hay un embarazo en esta situación. Entonces, ¿en qué situaciones utilizamos hormonas para distintos tratamientos? Primero, cuando uno va a tratar de que la paciente ovule. Muchas veces se puede dar medicaciones orales que se llaman letrozol o clomifeno, y básicamente estas hormonas lo que hacen es que engañar al cerebro, engañar a la glándula pituitaria, haciéndola pensar que no hay suficiente estrógeno en el cuerpo y entonces ellas aumentan su producción. La glándula pituitaria aumenta la producción de FSH y secundariamente también puede ser la de LH para que se desarrolle un folículo y en pacientes, por ejemplo, que no ovulen, la administración de esta hormona va a tener este efecto. En el medio del ciclo, uno puede esperar a que ocurra una ovulación espontánea, pero muchas veces se le da una inyección de LH para que uno pueda hacer una inseminación, la colocación del esperma dentro del útero de una manera más adecuada, porque está coordinada con el momento en el que se está haciendo o está ocurriendo la ovulación. Cuando muchas de ustedes se evalúan en casa con el test de ovulación o el Ovulation Kit, es una manera de detectar la presencia de una hormona que va a elevarse antes de la ovulación. O sea que el kit de ovulación en sí no detecta la ovulación, detecta lo que se llama el pico de LH.
que es la luteinizing hormone, la hormona que libera el cerebro, la glándula pituitaria, unas 24 o 36 horas antes de que ocurra la ovulación. No es una manera muy certera de evaluar la ovulación, pero es la manera más adecuada que una mujer puede hacer desde su casa para tratar de ver si es que está ovulando o no. Esto es en este tipo de tratamientos. Cuando pasamos a un tipo de tratamiento un poco más complejo, las hormonas que se le dan a la paciente son la FSH y la LH. A veces en combinación, a veces de manera individual. El clomifeno lo que hace es que el cerebro produzca esas hormonas, pero cuando nosotros las administramos directamente, lo que ocurre es que son más fuertes e en general van a inducir una respuesta mayor a nivel de cantidad de los óvulos. Se puede utilizar en complementación con la inseminación, pero entonces muchas veces yo no quiero que haya una cantidad excesiva de folículos creciendo, de óvulos creciendo, porque ya va a aumentar marcadamente la probabilidad de que haya un embarazo múltiple. Para los tratamientos que se hacen de inseminación, lo ideal es tener 2 o 3 folículos, no más que eso. Ahora, estas medicaciones inyectables también se utilizan cuando vamos a hacer un tratamiento de fertilización in vitro. En algunas situaciones se le puede dar a la paciente pastillas anticonceptivas previo a la administración de estas medicaciones, como para poner en reposo los ovarios y después empezar la estimulación. Ocurre que a veces en ciertas de estas pacientes quizás la respuesta no es la adecuada y en un segundo tratamiento se puede proceder a hacer una estimulación sin las pastillas anticonceptivas, a veces con la misma dosis, a veces con una dosis distinta, de acuerdo a cada situación de una manera individual. Lo que ocurre con estas hormonas, como mencioné, la FSH y la LH, es que no se pueden dar por boca, porque son proteínas y van a ser degradadas en el estómago y van a perder efectividad. Por eso tienen que ser administradas de manera inyectable, son subcutáneas, con una aguja chiquitita, pequeña, y se administran en el abdomen. Como efectos secundarios locales pueden tener un poco de ardor, un poco de molestia, un pequeño hematoma, pero realmente ese tipo de reacciones, la verdad, es no muy significativo y no es muy significativo la molestia de las pacientes. Doc, una pregunta. Sí, sí. Esa estimulación que usted hace para la ovulación, ¿se da nada más si se hace un tratamiento in vitro o se le pueden hacer en mujeres la estimulación para buscar un embarazo de manera natural, pero ya como con su sistema reproductivo, o sea, estimulado? Sí, pueden tratarlo de manera natural, es decir, uno le da las medicaciones para mejorar la ovulación y en Okay. el momento que van a ovular, uno no hace la inseminación, que es la colocación del esperma dentro del útero, sino que le dice a la pareja, tengan relaciones hoy y Ya. mañana, mañana o pasado, o algo así. Ah, ok. Entonces Eso no se es nada hace más, cuando... porque es Sí. que yo he hablado mucho o sea, con algunas personas y todo el mundo piensa que si te estimulas es porque vas a hacerte un in vitro, o sea, una inseminación, pero no, yo no tenía claro el que si usted, por ejemplo, me estimula a mí y tenemos
los días, pues, después de esa estimulación, también lo puedes concebir de manera natural. Entonces, Sí, de las sí, dos maneras. exactamente. Esa es una alternativa eh, que uno evalúa cómo está la calidad del esperma, cómo hay que saber que si el esperma está relativamente comprometido o bajo, uno puede sugerir hacer una inseminación, pero que aunque el esperma esté de características normales, muchas veces directamente también recomendamos la inseminación, porque voy a agarrar una maqueta para que a lo mejor esta imagen sea más clara de lo que estoy hablando. Y esto es una maqueta del útero. Cuando hay una fertilización espontánea, teniendo relaciones, el pene deposita el esperma aquí, en la vagina, este es el cuello del útero, entra el esperma nadando y se dirige a las dos trompas, la trompa de un lado y la trompa del otro lado. Este útero está lleno de patología, ¿no? Pero es solamente para demostrar distintas situaciones. Cuando hay una inseminación, lo que nosotros hacemos es colocar la muestra de esperma directamente dentro del útero. Y entonces esa cercanía a la trompa, que es donde se va a encontrar el esperma con el óvulo, aumenta la chance de embarazo, aunque el esperma esté normal, porque lo está dejando más cerca de donde tiene que actuar. Esto se puede hacer en situaciones en las que a lo mejor la paciente no ovula regularmente y no responde a las medicaciones por boca, y se hace este tratamiento como una inducción de la ovulación. Y en muchas pacientes es la primera línea de tratamiento para ayudarla a lograr el embarazo. Okay. Cuando hacemos la estimulación con hormonas para una pareja, para una paciente que está haciendo in vitro, el monitoreo tiene que ser, debido a que le estamos dando medicaciones inyectables, mucho más cercano, mucho más seguido de lo que puede ser un monitoreo cuando son medicaciones o por boca o cuando el objetivo final es hacer una inseminación. Entonces, la paciente se tiene que administrar diariamente esas medicaciones. Ya dije que son con inyecciones subcutáneas. Una de ellas las puede comprar en distintas farmacias y vienen directamente preparadas en un ¿Y dónde se cartucho colocan, Doc? especial. ¿Dónde se En el colocan? abdomen, En el abdomen. alrededor del ombligo. Hay algunas de las otras inyecciones que tienen que ser preparadas, que es un vial, un tubito, en el que es un polvo que tiene que ser diluido con agua destilada, y de acuerdo a la dosis que recomendamos es la cantidad de polvos que va a tener que utilizar la paciente. Las inyecciones hormonales en general son diarias. La excepción a esto es cuando al final del ciclo puede ocurrir que haya una estimulación un poquito más exagerada o aumentada de lo que uno quisiera ver. Entonces, lo que se hace en esa circunstancia a veces es el coasting, como lo denominamos en inglés, que es por un día le decimos a la paciente, no te estimules y veninos a ver, porque los folículos van a seguir creciendo y van a seguir madurando, a pesar de que no le estemos dando las medicaciones inyectables. Y se hace eso, de evitar las medicaciones, perdóname, para que disminuya la posibilidad de tener una hiperestimulación ovárica. Ok, ¿y esta estimulación cuántos días son? Y depende cómo responda la paciente. A veces son 6, 7 días, a veces pueden ser 12 días de estimulación o más, dependiendo de la respuesta que tenga la paciente, de la calidad de los óvulos, de la cantidad de óvulos, de la reserva ovárica. En general se considera que el promedio o la mayor cantidad de pacientes van a necesitar aproximadamente 9 días
de inyecciones hormonales en un tratamiento de fertilización in vitro para obtener un número adecuado de óvulos y que esos óvulos estén maduros. De la manera que sabemos si los óvulos están maduros o intentamos predecir que estén maduros es mirando el tamaño de los folículos, la estructura en el ovario donde están esos óvulos, porque los óvulos son microscópicos y no los podemos ver en un ultrasonido, en una ecografía, y también por la cantidad, el nivel de la hormona estradiol que los folículos están produciendo, que los ovarios están produciendo y que la vamos monitoreando para ver cuál es la calidad de los mismos, ¿no? Entonces, en un tratamiento de in vitro, cuando tienen el tamaño adecuado, le damos una inyección que es de HCG aproximadamente unas 35, 36 horas antes del procedimiento de aspiración de los óvulos, porque esa es la maduración final que necesitan esos folículos, esos óvulos. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo un in vitro y hoy a la mañana que vi a muchas pacientes y que le hice un ultrasonido y que tienen los folículos del tamaño adecuado, si yo hoy mismo, en ese momento, voy a aspirarle los óvulos, lo más probable es que no obtenga ningún óvulo, porque el óvulo no pasó por ese proceso de maduración final que el HCG le va a hacer, le va a causar, y está, digamos, muy pegado a la pared del folículo, muy pegado al ovario, y entonces no va a salir. Es importante que esa inyección se dé a una hora determinada, y por ejemplo, si el procedimiento lo programamos el sábado a las 7:30 de la mañana, hoy es jueves, a las 35 horas, hoy jueves a las 8:30 de la noche, le indicamos a la paciente que se dé esa inyección, porque si vamos muy temprano a sacar los óvulos, no vamos a obtener ninguno, ya que no ocurrió la maduración adecuada. Y si se va muy tarde, lo que puede ocurrir es que la paciente empiece a ovular. O sea que hay una ventana, un periodo de tiempo que es el adecuado para que uno pueda ir y aspirar esos óvulos. Wow. Cuando se dan las otras hormonas... ¿Y ese monitoreo, Doc? Perdón, sí. ¿Ese monitoreo de los óvulos se hace después del tratamiento? ¿Y que diario, semanal, o cómo está ese rollo? No, este monitoreo lo tenemos que hacer cada vez que se hace un cambio en la dosis de la medicación al principio del tratamiento de las medicaciones inyectables para que la paciente produzca óvulos. Puede ser al principio cada 3 o 4 días, después cada 2 a 3, y al final, cuando están creciendo más aceleradamente, generalmente ahí lo hacemos todos los días. Entonces, okay. Entonces diríamos, después que usted, ¿cómo se llama? Ayuda pues a todo el sistema reproductivo a que uno esté ovulando, digámoslo así, usted saca los óvulos, por ahí le preguntó, creo que una persona que si 11 óvulos estaba bien. ¿Cuántos óvulos necesita uno que estén bien para poderlo inseminar o para, o sea, cómo está ese rollo de los óvulos que sí pueden hacer que uno esté embarazado? Bueno, si es un tratamiento que se va a inseminar, la recomendación es que tengamos, esperemos, entre 1 y potencialmente hasta 3 óvulos. Más de ello, no aumenta la chance de embarazo, aumenta la posibilidad de que sea un embarazo múltiple. Wow. Ahora, cuando es un in vitro, la respuesta más sencilla es la mayor cantidad de óvulos que se pueda obtener. Técnicamente se necesita uno solo. Claro. Lo único que la correlación de éxito entre una paciente que se le van a sacar 2 o 3 óvulos y alguien que se le van a sacar 10 es distinta. Potencialmente a mayor cantidad de óvulos, a pesar de que uno siempre dice que cantidad y calidad no es lo mismo, pero la mayor cantidad potencialmente puede llegar a haber mayor chance de lograr
un embarazo. En el in vitro, lo que ocurre es que uno fertiliza los óvulos en el laboratorio y los deja crecer durante 5 o 6 días para que puedan llegar al estadio que se llama blastocisto, que es aquel embrión que está más desarrollado, más fuerte, más saludable, que tiene entre 100 y 150 células. Y ese es el embrión que vamos a tomar una decisión, de acuerdo a la calidad del mismo, si lo vamos a biopsiar, o sea que se le van a sacar unas 4 o 5 células de una zona del embrión en la que su crecimiento no se va a ver afectado. La ventaja de hacer esta biopsia es que uno va a poder saber los cromosomas del embrión, que son esas estructuras del embrión que tienen el ADN y que nos sabe que van todo está a... perfecto. Exactamente. Y entonces yo así voy a poder evitar que una paciente se quede embarazada con un bebé que tiene síndrome de Down o tiene algún otro problema cromosómico. Y supongamos que siendo ese el caso de que no lo pueda biopsiar, ¿no? Y que decida hacer la transferencia, ¿cuándo sabe la paciente que pues lo que le pusieron, el embrioncito que le pusieron, está bien? O sea, si usted no lo biopsió antes de colocárselo. 2 semanas después de la aspiración. O sea que si se transfiere un embrión al 5.º día, que es el momento ideal para que ese embrión esté llegando al útero, es cuando el útero va a estar más receptivo para ese embrión. O sea que 9 días después de la transferencia se Puede hacer puede saber examen. eso. Se puede hacer el examen. Exactamente, porque ocurre que hay situaciones en las que los embriones quizás no lleguen a tener las características adecuadas para ser biopsiados, porque no se han desarrollado bien, pero uno puede elegir transferir el embrión sin serlo biopsiado. Y Porque 10 días después, entonces hacerle la biopsia ya dentro pues, del organismo de uno, ¿no? Correcto, porque puede ocurrir que el embrión esté normal, que tenga los cromosomas normales y que no haya podido ser biopsiado por las características, pero que el embrión vaya a originar un embarazo normal. En esa circunstancia también podemos modificar el número de embriones recomendados para ser transferidos, porque con un embrión biopsiado, en general, la recomendación es de transferir un solo embrión. Si Claro. no biopsiamos el embrión, ante la posibilidad de que alguno de ellos esté mal, que tenga un cromosoma que le falte y se pueda llegar a perder el embarazo, entonces aumentamos el número de embriones para compensar por eso. Y Doggy, ¿qué pasa si uno tiene más de, no sé, 2, 3 embriones, se biopsien o no, digamos, ¿se pueden congelar? Los que no se transfirieron, Sí, depende la calidad del mismo, si uno tiene la lo puede calidad, congelar. Lo sí que puede. ocurre es que si uno es muy liberal y permite el congelar embriones con un criterio muy amplio, aumenta muchísimo la chance de que cuando yo vaya a descongelar ese embrión, el embrión no sobreviva. Entonces, Okay. en general, cada laboratorio tiene criterios, pero la mayoría de los laboratorios y los centros de infertilidad en Estados Unidos tenemos criterios estrictos para aceptar cuándo se puede congelar un embrión para potencialmente transferirlo en un ciclo posterior. Y Okay. me están preguntando, Isa dice que tiene un embrión normal que está testeado genéticamente. Si yo recomiendo hacer lo que se llama el ERA test, ERA, que es el Endometrial Receptivity Assay, es el ensayo de receptividad endometrial antes de implantar el embrión. Y la respuesta no es tan sencilla que yo diga si lo recomiendo o no lo recomiendo. Este test básicamente es el test en el que uno tiene que preparar a la paciente como que fuera a recibir el embrión
y hacerle una biopsia de endometrio, tomar una muestra del útero en un procedimiento en el consultorio para analizar qué tan receptivo es el útero, el endometrio, y saber si se puede hacer la transferencia en ese momento o hay que posponerla un par de horas o adelantarla para colocar el embrión en el momento más adecuado. Los científicos que diseñaron este test recomiendan potencialmente hacerlo cuando hubo fallas previas de implantación, o sea que cuando la paciente ya ha tenido procedimientos de in vitro anterior y no logra éxito. O sea que en esta situación, Isa, si este es tu primer tratamiento de in vitro, no estaría indicado hacer este test. Yo particularmente pienso que la idea detrás de este test es muy interesante, es una idea brillante, pero que no está perfeccionada en este momento para claramente indicar y decir que todas las pacientes se lo tendrían que hacer, porque podemos identificar que es un fallo de implantación. Entonces, hoy por hoy, nosotros no lo hacemos antes de una primera transferencia, sino que lo hacemos después de discutirlo con la paciente, y si la paciente lo pide, de haber una falla de la implantación. También me preguntan si 11 óvulos es una buena cantidad. El número más o menos ideal que uno quisiera tener es entre 12 y 15 óvulos. Contestar abstractamente si 11 óvulos es bueno o no depende mucho de, por ejemplo, cuál es la edad de la paciente, depende de el protocolo que se hizo, porque a lo mejor le dieron una dosis muy baja de medicación y entonces obtener 11 óvulos es algo excelente. También tendríamos que ver esos óvulos en qué circunstancias. Esta misma follower me está diciendo que ella tuvo tratamiento oncológico y pudo guardar solo 11 óvulos antes de iniciar el tratamiento. Bueno, de entrada en esta situación lo que yo digo es que 11 es mejor que nada. Entonces, eso es claramente una diferencia abismal, muy grande. Entonces, hay que considerar de nuevo qué edad vos tenías cuando te hicieron el tratamiento oncológico, qué tipo de tratamiento oncológico, si te va a permitir tener más óvulos en el futuro o no. Pero considerando todo eso, yo siempre digo, cuando se tiene el double digit, una cantidad de óvulos de 10 o más, es algo en principio bastante adecuado. Sí, Doc, es eso que estaba hablando, que bueno, yo vine a una consulta con usted por otra cosa y ya salimos con toda esta información extra. Es importante la edad de la mujer, que su sistema reproductivo esté, obviamente, se hacen análisis para saber, o sea, el porcentaje de fertilidad de cada mujer dependiendo de la edad o su condición. Que eso es muy... Exacto, hay que hacerse análisis para ver cuál es la calidad de los óvulos, los que se llaman los test de la reserva ovárica. Los test que me permiten, en cierta manera, intentar predecir qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Y entonces, informarla a la paciente de lo que puede llegar a ocurrir cuando se hace el tratamiento. Lo importante es hacerse una evaluación, lo importante es consultar y después tomar una decisión. A lo que me refiero es que muchas veces vemos pacientes que me vienen a ver y se arrepienten de que no vinieron antes, a lo mejor para congelar los óvulos, ¿no? Sí, claro, porque no, pero está muchas veces la ignorancia. La mujer, o sea, hasta que uno no pregunta, no tiene el conocimiento de que si a una edad más fértil que a otra edad, deberías pensar en congelar los óvulos, pero pues nadie puede ver el futuro, ¿no? O sea, de alguna manera. Entonces no lo prevés. Y entonces, sí, y aparte que es algo
que incluye, como estuvimos hablando, medicaciones hormonales, inyectables. Muchas veces las hormonas, la palabra en sí asusta. Piensan que dándose tratamientos hormonales van a aumentar la chance de tener cáncer. Y permitime ahora hablar acerca de esto, de los efectos secundarios, ¿no? Eh, uh, Hay estudios hechos en distintos lugares de Estados Unidos donde hay pacientes que se han hecho múltiples tratamientos y no se ha visto ningún aumento de la posibilidad ni de cáncer de mama, ni de ovario, ni ningún cáncer ginecológico por hacer este tipo de tratamientos. Y en estos lugares, en New England, donde los seguros cubren estos tratamientos, hay pacientes que se hacen 6, 7, 8 tratamientos y en ese grupo de pacientes no se ha visto un aumento de la incidencia de ningún tipo de cáncer. Es más, las pacientes que nunca han estado embarazadas y nunca han usado, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, ese grupo de pacientes puede tener elevada las chances de tener un cáncer genital. Por ejemplo, un cáncer de endometrio. La muchacha que congeló 11 óvulos me dice que tenía 30 años cuando los congeló, y entonces, si yo asumo que la reserva ovárica era adecuada en ese momento, por la edad, la calidad de esos óvulos, que son todos más duros porque son los únicos que uno congela, tiene que ser excelente, entonces el número es muy bueno. Ahora, esos 11 óvulos uno los consideran adecuados para potencialmente lograr un embarazo o dos, porque el proceso es relativamente ineficiente. Se van a descongelar los óvulos, lamentablemente algunos no van a sobrevivir. No todos van a fertilizar y después algunos estadísticamente puede ser que tengan algún problema cromosómico. Entonces se puede empezar con 11 óvulos y a lo mejor se termina con un embrión o con 2 embriones para originar un embarazo. Si la idea es tener una familia de 4 o 5 hijos, realmente 11 óvulos no es un número adecuado, ¿no? Doc, una pregunta. Está siempre el tema de que si has estado usando pastillas anticonceptivas por mucho tiempo, en el momento que ya decides, obviamente, buscar un embarazo, hay un tiempo en el que debería tu cuerpo desintoxicarse de todo eso. ¿Es cierto? ¿Qué pasa con una mujer que ha estado tomando pastillas anticonceptivas y digo, bueno, ya, no voy a dejar de cuidar, pero tengo 15 años cuidándome, por decir algo? ¿Cambian algo las anticonceptivas para el tratamiento o para la mujer a nivel reproductivo o es simplemente una leyenda, como yo digo? Sí, es una leyenda, un mito, porque las Un mito. pastillas son buenas para la salud a nivel de cáncer reproductivo. La incidencia de cáncer de ovario y cáncer de útero, de endometrio, está marcadamente disminuida en pacientes que han utilizado pastillas anticonceptivas por un año como mínimo, y si lo han utilizado más, el riesgo disminuye. Y es un riesgo disminuido que permanece de por vida. O sea que la paciente puede tomar las pastillas por 3 años y después nunca más, y va a seguir teniendo el riesgo disminuido, la chance de tener esos tipos de cánceres comparado con una paciente que nunca tomó pastillas anticonceptivas. Las anticonceptivas se tienen que tomar todos los días porque se eliminan rápidamente del cuerpo. ¿Te acordás que si a lo mejor alguien toma pastilla anticonceptiva, si te olvidaste de tomarla un día, te dicen toma 2 el día siguiente? Y si tomaste 2 o te olvidaste 2, te dicen lo mismo. Pero si ya te olvidaste 3, te dicen, ¿sabes qué? Perdiste demasiado, deja de tomarla y que te venga la menstruación. O sea que al eliminarse tan rápidamente del cuerpo, también ocurre lo mismo cuando la paciente la deja de tomar porque quiere buscar un embarazo. Entonces, no hay que esperar nada de tiempo para empezar a buscar un embarazo. Directamente, cuando se discontinúan las pastillas, directamente se puede empezar a buscar el embarazo.
el efecto de la pastilla se fue. Hubo algunos reportes que decían que la pastilla puede causar que el útero, la matriz, la parte interior, esté muy fina por las pastillas y que eso quizás podría elevar un poco la chance de un embarazo ectópico, pero un embarazo localizado fuera de la cavidad del útero. Pero esto no ha sido comprobado, entonces hoy por hoy nosotros no recomendamos que haya que esperar ninguna cantidad de tiempo después de discontinuar pastillas anticonceptivas, ¿no? Oiga, Doc, Dale. otra pregunta, pues ya saben que yo soy Pepito Preguntón. También está el mito de que, bueno, obviamente, ¿no? En los veintitantos o treinta y tantos la mujer tiene un mayor porcentaje de fertilidad y es como lo más indicado. Pero yo quiero hacerle una pregunta, obviamente de chismosa, que soy. ¿Cuál es la paciente? Bueno, ¿cuál es no? ¿Qué edad tiene la paciente que se ha embarazado con usted con más edad? Porque está también eso de, ya estás muy grande, ya estás muy vieja, ya no vas a poder, o cuidado, y te empiezan a sonar la alarma a todo ese tipo como de, pues de comentarios, ¿no? Que cuando no tienes hijos, de alguna manera aturden a la mujer, ¿no? Y dices, oye, ya, como que si ya me toca, porque si no, no voy a poder quedar embarazada. ¿Qué pasa, aunque cada mujer es diferente, ¿no? Y cada mujer tiene una condición diferente? ¿Hasta qué edad una mujer pudiera embarazarse? O sea, Bueno, supongamos que teniendo, o sea, en regla las cosas necesarias para poder tener ese embarazo. la distinción que hay que hacer acá es de dónde vinieron los óvulos del embarazo. Si el óvulo vino de ella misma o fue un óvulo donado. La paciente mía de más edad que quedó embarazada con su propio óvulo tenía 48 años. ¡Wow! Y hicimos un tratamiento de in vitro, a pesar de que yo le había recomendado y le había dicho que las chances realmente eran muy bajas, y ella insistió y dijo que lo quería hacer. Se sacó un solo óvulo, si recuerdo bien, y con ese óvulo se fertilizó. ¡Wow! Ella no quiso hacer, porque tampoco era tan común en esa época hacer biopsia de los embriones, y se transfirió y tuvo una niña que ahora debe tener 7, 8 años. ¡Wow! Nadie le Entonces, cree, porque todo el mundo piensa que fue por donación de óvulos, y no, era eh, su óvulo. pero era el óvulo de ella, y no, esto es la realidad, ¿no? Ok, ok. Ahora, esto no es para darle falsa expectativa a la gente y decir, bueno, pueden seguir esperando, porque esto es la Claro, excepción no, no. realmente. El embarazo de ella fue la excepción. Y ella es muy saludable y no tuvo ningún problema durante el embarazo. Ahora, si vamos a hablar de un óvulo donado, la edad que arbitrariamente nosotros decimos, y no solamente nosotros, muchos centros dicen 50 años, que hasta los 50 años se puede proceder a hacer un tratamiento con un óvulo donado. Nosotros nos estiramos un poco más de 50, y individualizamos la situación. Si tiene una salud cardíaca, respiratoria adecuada, evaluada con un internista a través de un ecocardiograma, un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Entonces, en esas circunstancias, no tenemos ningún problema de hacer el tratamiento en pacientes que han tenido más edad. Yo creo que la paciente mía de más edad tenía 54 años con un óvulo donado y fue un embarazo saludable. Lo que ocurre es ¡Wow! que, 54. claro, durante todo ese embarazo es un embarazo de alto riesgo porque aumenta las chances de tener diabetes, presión alta, preeclampsia, etcétera, ¿no? La manera de intentar evaluar cuál es la calidad de los óvulos, porque me están preguntando eso, Blue Marlin lo pregunta, pero en realidad me dice que ella tiene 42 años y que la última AMH fue de 0,9, hormona antimileriana, que es la hormona que se equivale con lo que sería la reserva ovárica, para intentar ver con esa hormona cuál es la calidad o la cantidad de los óvulos.
En realidad, lo único que está probado que la AMH sirve es para intentar determinar el número de óvulos que se obtendrían si se va a hacer un tratamiento de fertilización in vitro. Eso es técnicamente lo que me permite deducir esta hormona. Pero para la gente que no está en este tema de la infertilidad desde el punto de vista profesional, lo que nosotros decimos es la reserva ovárica, intentar ver un poco la cantidad y calidad de los óvulos. En Blue Marlin, que tiene 42 años y que la AMH es de 0,9, está un poco baja. El valor normal es 2 o más. Y ella pregunta cómo lo mejora. Y la verdad es muy difícil mejorarlo, porque los óvulos que tiene una mujer nunca se dividen, excepto al final de una estimulación de un tratamiento in vitro. No es como el esperma que se está reproduciendo constantemente. Entonces es muy difícil mejorar un óvulo. Es muy fácil arruinarlo, empeorarlo, con endometriosis, con cirugías múltiples de quistes de ovarios, con el paso del tiempo, con quimioterapia, con radiación. Eso sí lo pueden empeorar, pero mejorarlo, hay un grupo de vitaminas antioxidantes, vitamina E, CoQ10, arginina, L-arginina que se puede dar, pero si a los 42 años la recomendación, y no conozco la situación personal de Blue Marlin, es o sacar los óvulos y congelarlos, o hacer un tratamiento de in vitro y eventualmente congelar los embriones si no es que lo que quiere es quedar embarazada ahora. Si está en el medio de un tratamiento, y la pregunta es cómo los mejoro para el tratamiento, es potencialmente con esa lista de medicaciones que son over the counter, que se obtienen sin receta médica. También hay, Carla pregunta que si el test del ERA, el de la biopsia de endometrio, dice si es también porque se pierden embarazos. Y sí, se puede hacer en esa circunstancia cuando son embarazos que se pierden tempranos, cuando son abortos espontáneos, miscarriages, como se dice en inglés, a las 5, 6, 8, 9 semanas de embarazo eventualmente, se puede hacer el test, pero en general la indicación más clara estaría en la que hace in vitro y tiene fallas de implantación después de estar haciendo la transferencia de embriones normales. Y Gaby me pregunta si se puede tomar pastillas aun cuando estoy pegada. No sé qué quiere decir pegada. Vos tampoco sabés. Para aprovechar los beneficios de las pastillas. Oiga, Doc. Sí. Yo, bueno, tengo que pasar allá con sus enfermeras. Escuchándolo, más información me dio todavía. Pero sé que también en mi cuenta de Instagram yo puse una encuesta que me encantaría cuadrar un live con usted otra vez, Perfecto. como digo, desde 0 hasta 10, para caerle preguntas como soy yo y preguntarle si usted va a dejar grabado este live. Sí, y lo va a subir público, porque lo puede subir público. Y así yo, a través de mis seguidores, de lo que hablamos, más lo que usted siga hablando, lo puedan encontrar en su cuenta. En mi cuenta, yo ahora cuando termine, lo voy a subir a la cuenta de Instagram, creo que se llama TVIG o IGTV. Sí, es que cuando termina, le dice guardar video y postear como público. Si lo pone, ya yo le pongo los stories. Exactamente, lo voy a hacer y ahí va a estar. Mire, usted con toda la información que nos da, entonces uno le provoca tener el hijo ya. Sí, ahora mismo. Entonces, yo me despido, cuadro un live con el doctor Ackerman para otro día, porque bueno, ya tengo que pasar allá. Y ahí seguimos con las preguntas. Que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Es el mejor. Gracias, gracias. Entonces, vamos a tratar de adivinar lo que dice ser pegada. No sé si a lo mejor es ligada de las trompas. Obvio que si estás ligada de las trompas no te va a dar un beneficio de contracepción, porque la ligadura de trompas es el tratamiento más efectivo para evitar un embarazo, pero sí te puede dar un beneficio reproductivo.
a nivel de lo que hablé de los cánceres. Y también muchas veces las pastillas anticonceptivas se utilizan en pacientes en las que tienen lo que se llama hirsutismo, que es el crecimiento anormal del vello en la cara, en ciertas zonas del cuerpo, y con tratamientos de pastillas anticonceptivas eso se puede contrabalancear. La Miriam Giannoni, la doctora Miriam Giannoni me está contando que a los 48 años tuvo un embarazo con óvulos donados de una paciente. Felicitaciones por eso. Me pregunta también Julie si una persona puede seguir su tratamiento de pastillas antidepresivas, sertralina, mientras se hace el procedimiento de hormonas para extraer los óvulos. Sí, porque el potencial problema de estas medicaciones puede ser durante el embarazo. Esta medicación antidepresiva no afectaría la estructura del óvulo y no haría que ese embrión tenga ningún tipo de problema porque la mamá lo está consumiendo en ese momento. Cuando se va a transferir ese embrión, lo aconsejable es que no esté tomando ningún tipo de medicación, pero muchas veces se tiene que evaluar con el doctor que prescribió esa medicación qué sería más peligroso, que no se dé la medicación y que tenga algún problema, en este caso una depresión, o tomarla y que haya un riesgo, aunque sea potencialmente menor, para el embrión. Dulce me pregunta si se puede una mujer quedar embarazada después de una ablación de útero. Una ablación de útero, para los que no lo saben, es un tratamiento quirúrgico en el que a ciertas pacientes en las que tienen sangrado excesivo durante las menstruaciones o entre las menstruaciones, lo que se le hace es como quemarle la superficie interior del útero. Utilizando la maqueta que mostré antes, se ponen distintos dispositivos, como dije, bajo anestesia, dentro del útero y se quema o se corta o se aspira totalmente la parte interior del útero para disminuir el sangrado que la paciente tenga. En general, no es recomendable ni siquiera intentar un tratamiento de infertilidad en este grupo de pacientes porque al perder la cavidad interior del útero, la capacidad de recibir ese embrión, aumenta muchísimo la chance de tener un embarazo ectópico, aumenta mucho si el embrión se prende, se implanta en la cavidad, las chances de que se pierda el mismo y que el embrión no siga desarrollándose adecuadamente. Entonces, como poder, si se puede, hay que hacer una evaluación estricta para mirar cómo quedó la cavidad, porque puede ser que la ablación no haya sido efectiva y entonces se puede hacer un intento de ver un embarazo, aunque no se recomienda. Denis nos saluda desde Suiza. Me preguntan también cuánto riesgo en PKD en una persona de 39 años. Les pido perdón, pero no sé qué es PKD o PKD. Si me podés aclarar un poco eso. Bueno, Gaby me dijo esterilizada, creo que era quien me hablaba de que estaba pegada, a lo mejor quiso decir ligada, y ya le contestamos eso. María Teresita desde Córdoba me saluda, Córdoba en Argentina, y hay gente que vi antes de España, les mando un abrazo muy grande. ¿Cuál es mi experiencia después de tomar los suplementos en el aumento del AMH? Muchas veces el AMH no se modifica porque los suplementos no están dirigidos a que aumente el pool de óvulos. Lo que puede hacer es aumentar la calidad de esos óvulos, pero en general no hay una modificación. Pero también tienen que saber que medir una AMH es bastante difícil. Técnicamente es un procedimiento difícil
y en distintos laboratorios se obtienen distintos valores. Me pregunta también, pegada a la conversación para saber, doctor, lo que quiere decir. La verdad que me confundí con la pregunta, perdóneme por favor. Después me dicen, yo tengo un DIU, que es un dispositivo intrauterino llamado Mirena, y eso evita problemas cancerígenos y tiene 50 años y está ahí en premenopausia. El Mirena lo que libera es progesterona, que es una hormona que actuando a nivel del útero hace que disminuye la chance de cáncer de endometrio. Y lo que no hablé, me olvidé de mencionar antes, es los suplementos en las pacientes, por ejemplo, que hacen fertilización in vitro en relación a la fase lútea. Históricamente hacíamos siempre inyecciones de progesterona intramusculares, pero en los últimos 10 años o más, ya hemos empezado a hacer como una alternativa que es muchas veces muy aceptable para las pacientes y con la misma tasa de embarazo, la administración de una combinación de progesterona por vía vaginal, es un gel que se coloca 2 veces, más progesterona por boca, que se da 2 veces. Las cápsulas que se toman por boca también a veces pueden ser administradas de la misma manera por vía vaginal. Gladys me saluda, un abrazo. Muchas gracias por las felicitaciones. Me aclararon lo de PKD, Polycystic Kidney Disease. Hay que ver, déjeme ver la pregunta que me había hecho. No hay la edad no es un factor para que aumente la presencia de PKD, que es el Polycystic Kidney Disease, not Ovarian Disease. Ahora, si lo que me están preguntando es si esa persona tiene la poliquistosis renal, hay que ver cómo está la función renal de esa persona, porque puede ser que perfectamente pueda ir a hacer un tratamiento, y el tratamiento, si esa persona tiene una función renal adecuada, no le va a aumentar ningún tipo de problema. Ahora, también hay que ver qué tipo de enfermedad renal tiene, porque algunas son hereditarias y entonces uno lo que puede hacer es una biopsia en el embrión para evitar que ese embrión esté afectado. De Chile me mandan un saludo, les mando un saludo a ustedes también. Esperemos que en toda Latinoamérica, donde están con la cuarentena estricta, lo empiecen a manejar de otra manera, quizás, y se empiece a mejorar la situación. ¿Es posible, desde Córdoba me preguntan, iniciar un tratamiento ICSI con ovodonación si la persona tiene un mioma lateral al endometrio? Este es el modelo, este es el mioma que podemos estar hablando. Lo que tenemos que ver es si está creciendo dentro de la cavidad. Si son cavidades como esta, con un fibroma acá, la recomendación es sacarlo. En un solo mioma lateral de 1 o 2 centímetros, en general no tendría que tener problema, aunque a veces puede comprometer el flujo de sangre. Si es posible quedar embarazada a los 46 de forma natural, sí, es poco probable, pero es posible. Instagram ya me avisa que me queda un minutito nada más. Es posible embarazarse después de radiación pélvica. Depende qué tipo de radiación, dónde fue hecha, si los ovarios fueron corridos y entonces fue solamente por el cuello, a ver qué tipo de cáncer ha habido. Es posible, pero hay que hacer una consulta para ver si se puede hacer algo espontáneamente o se tiene que hacer algún tratamiento. De Houston me contestan, Juni, por favor, me pueden mandar un mensaje y voy a hacer que alguien la llame para hacer una cita. Mildred dice que es de Venezuela, está tomando medicaciones para el climaterio. Y la última pregunta, el ciclo menstrual es de 22-23 días y eso predice el de IVF, digamos, la tasa de éxito. No, lo que va a predecir es la edad de la paciente y el nivel de AMH. Un saludo a la doctora Miriam Giannoni y después vamos a hablar. Bueno, ya me quedan pocos segundos, les agradezco a todos. Vamos a seguir con esto.
Vamos a ver si lo hacemos de nuevo al mediodía o más a la noche. Y les mando un saludo a Celina Sarraúa, Sarraúa Celina, desde Buenos Aires. Le mando un beso muy grande y seguimos en contacto muy pronto, ¿ok? Gracias.